vean la parte clave de esto, de un off, de un switch off del glucagón. El glucagón se apaga, por decirlo así, cuando nosotros comemos. En el sujeto con diabetes, la glucemia se dispara con el alimento, la insulina no responde adecuadamente, y esto es lo que hoy conocemos como disfunción de célula beta, y vean lo que pasa con el glucagón no se apaga. Es como si en una laptop, en el momento de enchufarle la corriente de la pared, de todas maneras siguiera consumiendo la pila. Si todos conocen o tienen una laptop, cuando le conectan la corriente de la pared, se bloquea la pila. Cuando le desconectan la corriente de la pared, entra la pila. Es exactamente lo que hace el glucagón. Y hoy conocemos entonces la disfunción de la célula beta. Y esto nos permite hacer un enfoque más fisiológico en la diabetes, acordarnos que existen estas hormonas reguladoras y que son una de las tres partes que solo conocíamos y le dábamos importancia a dos en la fisiopatología de la diabetes. La hiperglucemia de la diabetes depende de glucagón en exceso, hiperproducción hepática de glucosa, resistencia periférica a la insulina, que ahí está y no la vamos a olvidar, pero no debemos de dejar de darle importancia a la disfunción de célula beta. Es la triada fisiopatológica de la diabetes. No todo en diabetes es producción hepática de glucosa y resistencia a la insulina. Hay que considerar la disfunción de la célula beta, y aquí está la masa de célula beta y la masa de células alfa en la siguiente diapositiva, cómo están en el sujeto control y en el sujeto con diabetes. En el sujeto con diabetes tenemos menor masa de célula beta y tenemos mayor masa de célula alfa, es decir, tenemos una pobre producción de insulina, sobre todo en la fase rápida, y tenemos una hiperproducción de glucagón. La hiperglucagonemia es un factor que debemos considerar ahora en la fisiopatología de la diabetes. ¿Y qué pasa con el intestino? ¿Qué pasa con las hormonas intestinales? Cuando nosotros comemos, se producen incretinas, el intestino produce incretinas, y esto lleva señales al cerebro promoviendo la saciedad, reduciendo el apetito, señales al páncreas para disminuir la producción por las alfa de glucagón y para aumentar por las beta la producción de insulina en cantidad y en calidad. Bajo el estímulo de GLP-1 se produce más y mejor insulina. El problema es que este GLP-1, esta incretina, rápidamente es degradada por una enzima que es la DPP4. Y justamente ahí surgió la innovación, justamente ahí surgió la intervención. Si se bloquea la DPP4, se puede prolongar la vida útil de la incretina, especialmente del GLP-1, y ahí tenemos todos los efectos favorables. ¿Cuáles son esos efectos favorables del bloqueo de DPP4? Por ejemplo, en este caso con sitagliptina, a la semana 18 mejoría de 1.2 en hemoglobina glucosilada, a la semana 24 1.5 y al año cerca de 1.7 puntos porcentuales de mejoría en hemoglobina glucosilada. ¿Qué hay en la glucemia en ayuno y en la glucemia postprandial? En la glucemia en ayuno alrededor de mejoría de 20 puntos, es decir, de 20 miligramos. Y el impacto más interesante es en la glucemia postprandial. Aquí ven ustedes lo que pasa con placebo, prácticamente no se mueve en la glucemia a 2 horas, y vean lo que pasa cuando se bloquea DPP4. Hay una caída muy importante en la glucemia postprandial, y recuerden ustedes que mucho del daño cardiovascular está mediado no tanto por la glucemia en ayunas, sino por las excursiones y por los tiempos que hay en el sujeto enfermo, en el sujeto con diabetes, de hiperglucemia y por lo tanto de hiperinsulinemia postprandial. Aquí está la combinación. Como ustedes saben, en diabetes todo es combinación. Diabetes no es de monoterapia, diabetes es de combinación. Y en este caso el inhibidor de PP4, aquí se nos movió un poquito la configuración por el cambio de computadora, pero aquí es el uso de inhibidor de PP4, sitagliptina, solo con metformina y con tiazolidinediol. Es decir, al combinarse con metformina es el mejor resultado, hasta 47% de pacientes en las primeras fases, en las primeras semanas, que llegan a la meta de hemoglobina glucosilada de menos de 7. ¿Y qué hay de la seguridad y de la tolerabilidad? Una de las preocupaciones con la terapia hipoglucemiante es justamente la hipoglucemia y la ganancia de peso. Con las tiazolidinedionas y con las sulfonilureas, uno de los problemas claves es la ganancia de peso.
Y si el sujeto diabético ya de por sí tiene problemas con obesidad, no queremos una terapia que le incremente el peso. Afortunadamente, con inhibición de PP4, la hipoglucemia es prácticamente igual a placebo y el cambio de peso es neutral. Es decir, hay una pérdida de medio kilo, 700 gramos en los pacientes tratados, que prácticamente es insignificante. Y ahora vayamos a lo que nos interesa. Este es un foro de cardiología. ¿Qué beneficio hay del bloqueo de PP4, de que le demos más vida a las acciones de las incretinas, acciones del GLP-1, por ejemplo, en el corazón? El tener el efecto adecuado de la incretina, el tener el efecto adecuado del GLP-1 en el corazón, mejora la utilización de glucosa y en corazones isquémicos mejora el gasto cardíaco, porque lo que hace el GLP-1 es hacer que el corazón consuma glucosa. El corazón enfermo se equivoca, nuestro corazón siempre comete las acciones adecuadas, retiene agua cuando no debe retenerla, estimula adrenérgico cuando no debe estimular, y todo lo que hace el sistema cardiovascular lo hace equivocadamente. Una de esas cosas que hace equivocadamente es que cuando se enferma usa ácidos grasos porque piensa que va a poder ganar 9 calorías en lugar de 4 y deja de usar glucosa y por lo tanto deja de usar la administración de insulina. Cuando usamos GLP-1, cuando tenemos el beneficio de GLP-1 bloqueada la DPP4, el corazón mejora su utilización de glucosa, ya no usa ácidos grasos y eso mejora mucho la trigliceridemia y mejora el gasto cardíaco, especialmente en estudios que se han hecho en pacientes post-angioplastía, en pacientes isquémicos. Concluyo entonces diciendo a ustedes que las innovaciones son constantes, que la potenciación de incretinas junto con el bloqueo CB1, junto con la estimulación PPAR-gamma, son al día de hoy tal vez las más destacadas intervenciones, aunque no sean las únicas. Por supuesto que hay muchas cosas más. Y me despido, afortunadamente ganando un poco de tiempo, con esta imagen de que pues, los cirujanos han estado, espero que no haya algún cirujano por aquí, pero los cirujanos ahí perdidos en el intestino andan buscando las incretinas. Creo que no las han encontrado. Muchas gracias.